Hola amigos de las redes sociales, seguidores de Cirugía Plástica Ramírez y Rinoplastia Ramírez. Ya llegamos al invierno, fecha propicia en la que muchos pacientes se operan de rinoplastia y por ello estamos con el doctor Luis Ramírez para hablar al respecto. Doctor, Hola buen día. Milagros, continuando con estas entrevistas donde sol- resolvemos la duda de la gente, los comentarios en las últimas semanas han sido bastante frecuentes, Positivos. bastante positivos, donde nos han pedido algunos temas para explicarles, para eso estamos hoy día. Recordarle al público que estamos en vivo, nos pueden hacer sus comentarios, preguntas para resolverlas en el acto. Caso contrario, por el tiempo, personal de nuestras redes sociales se estará comunicando con ustedes de manera interna. No se olviden, aquí en el cajoncito de comentarios, escribirnos, ¿sí? Bien, doctor, sin más preámbulos, ¿qué le parece si le explicamos de manera breve, precisa, sencilla y concisa al público qué se trata la rinoplastia? Bueno, como su nombre lo dice, es modificar la forma de la nariz. Pero en muchos de los pacientes también el objetivo es mejorar la función de la nariz. La nariz no solamente cumple un fin estético, o sea, un fin visual, también una función que es la de respirar. Por lo tanto, a veces se aprovecha para corregir si hay algún problema en la parte de la respiración. Por eso llamamos a esta cirugía que es un procedimiento estético y funcional, ¿verdad? Así es. Bien, doctor. Para empezar, ¿el procedimiento cómo se realiza? Bueno, primero cuando llega el paciente tiene que haber una evaluación cuidadosa, minuciosa, para ver las expectativas del paciente, cómo está el estado de la nariz, donde se va a trabajar. Además, ver cómo está su estado general del paciente. Por lo tanto, todo paciente que entra a un procedimiento quirúrgico como es una rinoplastia, tiene que tener una evaluación no solamente de examen de laboratorio, sino también evaluación cardiológica, un electrocardiograma para ver que el estado de salud del paciente esté en óptimas condiciones. Bien, a eso es a lo que se le llaman los exámenes prequirúrgicos, ¿verdad? Preoperatorios, prequirúrgicos, sí. ¿De qué constan esos exámenes? Podemos mencionar. Se hace unos exámenes de sangre donde consideras la hemoglobina, su grupo sanguíneo, la creatinina, la urea para ver la función renal, exámenes de marcadores para ver si no tiene enfermedades como es hepatitis, HIV, sífilis. Y además hay una valoración cardiológica para ver que no tenga problemas cardiovasculares. Eso sirve para saber si el paciente está apto para operarse o no, ¿verdad? Esta es una cirugía electiva, por lo tanto el paciente debe ser adecuadamente estudiado para evitar algún contratiempo. Claro, entonces, a ver, el público que nos está escuchando, no es que yo decido hoy día me opero y punto, no, tenemos que estar con una salud adecuada, ¿verdad? En un estado óptimo para una cirugía para que no haya ningún problema en el intraoperatorio o en el postoperatorio. Nos mencionaba también sobre el aspecto emocional, doctor. ¿Por qué es importante a la hora de la evaluación este aspecto? Claro, porque hay pacientes que tienen demasiado su enfoque o sus expectativas del resultado de una rinoplastia tal vez no sea realista, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen piel gruesa y quieren terminar con una nariz de una persona blanca, que es piel delgada, ¿no? Esas cosas a veces no se puede lograr, ya que tenemos características propias entre grupo y grupo étnico, ¿no? Mencionaba el aspecto de la piel, es muy importante. Aquí el aspecto de la piel tiene mucho que ver en el resultado y esto depende también del sexo, ¿verdad? Claro. Los hombres tienen la piel un poco más gruesa. Hay diferencias, obviamente, en el sexo, ¿no? Pero tenemos que saber que el peruano en realidad es una mezcla o un crisol de varios grupos, donde ha habido mezcla de tal vez indígena, mezcla de la raza blanca, remezcla de grupos afroamericanos o africanos. Entonces una mezcla, por eso ha generado una nariz que se llama mestiza, que tiene ciertas características como es una jiba prominente, piel gruesa, la punta discretamente caída, alas anchas. Esas características en la rinoplastia se trata de modificar y lograr un patrón angloamericano, que es en el caso de las damas, una caída pequeña, una punta proyectadita, alas delgadas. O sea, ese es el objetivo actual y ese es el objetivo de belleza que se maneja actualmente, o sea, un modelo angloamericano. Pero si
las características, por ejemplo, de la piel no permiten, no se va a lograr al 100% satisfacer al paciente. Entonces hay que hablarle muy claro de lo que es posible y de lo que no es posible. Perfecto. Estábamos hablando entonces que tiene mucho que ver el aspecto del origen étnico, ¿verdad? Claro, por eso te decía, en nuestro país es ya característico una nariz mestiza y eso tiene ya características definidas. Bien, sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a poder mejorar una jiba nasal, una punta caída, Claro, ¿verdad, eso doctor? se logra, pero obviamente el paciente tiene que saber que tiene un proceso, todo es un proceso, Claro. y también saber que los objetivos deben ser realistas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando viene un paciente, doctor, con una foto de una modelo de Charlize Theron, de repente, qué sé, de Bella Hadid, y de repente sus rasgos no lo permiten? No se va a lograr, entonces yo les explico bien. Y si insisten en eso, les digo que vayan a buscar a otra persona, Claro. otro cirujano, Lo ya que no va a importante, ser, no le mentiría si le voy a decir que se va a claro, lograr eso, ¿no? es cierto. Bien, hablamos también de la funcionalidad. En esta cirugía, si bien es cierto, se puede mejorar el lado estético, eliminando una jiba, proyectando una punta nasal. El aspecto de la funcionalidad, ¿cómo se corrige en cirugía, doctor? Un grupo bastante importante de pacientes tiene discreta desviación o severa desviación del tabique. Eso altera la respiración. Entonces lo que se hace en la cirugía es modificar o corregir esa desviación en lo máximo que se puede. Obviamente todo el tabique no se puede quitar. Si es un paciente que tiene severamente desviado el tabique, va a ser imposible lograr un tabique perfecto, porque tendríamos que retirar el tabique y eso no es posible. Bien, sin embargo, en la cirugía se puede llegar a solucionar la obstrucción para que el aire ingrese de manera correcta, Claro que ¿verdad? sí, se Mejorar. hace una corrección si está el tabique muy desviado, se mejora para que el flujo de aire sea adecuado. A lo que le llamamos una rinoceptoplastía, ¿verdad, doctor? Entonces, bien, a los que recién se están conectando, recordarles que estamos hablando de rinoplastía, recordarles que esta es una cirugía no solo estética, que se mejora la jiba, la punta nasal, que son características muy comunes, ¿verdad? Sino que también es una cirugía en la que se mejora la funcionalidad. O sea, los pacientes que tienen muchos problemas para respirar, que se ahogan a veces en la noche, que tienen problemas de boca seca, ¿verdad, doctor? Respiran con la boca abierta. Respiran con la boca abierta, entonces vamos, es una cirugía también que tiene mucho que ver el tema funcional y es importante corregir, ¿verdad, doctor? No solo es superficialidad como algunos pacientes lo dicen, como algunas personas lo dicen. Claro, o sea, el objetivo es tratar de corregir todos los problemas que podría tener en una sola cirugía. Porque si el paciente le dices que después se puede hacer la parte funcional, va a ser un poco difícil para el cirujano que lo haga, porque ya una estructura manipulada es muy difícil de reoperar. ¿Por qué, doctor? Porque hay proceso natural como es la fibrosis que altera las estructuras y puede generar problemas en una segunda operación. Bien, entonces mejor en vez de hacer dos procedimientos separados, aprovechamos, hacer uno solo. Lo hacemos uno solo, la estética y la funcionalidad. Bien, doctor, en cuanto, retomando un poquito el tema de la piel, hay pacientes que se hinchan más que otros. Esas son una dudas recurrentes que nos escriben en las redes sociales. ¿A qué se debe, doctor? Hemos visto que a mayor grosor o espesor de la piel se matiza más. Es decir, la nariz mestiza, mientras más gruesa sea la piel, tiene más posibilidad de edema. Claro. ¿Sí? Pero también depende mucho del cuidado postoperatorio, si el paciente sigue las indicaciones, usualmente ni se moretea mucho ni se hincha mucho. A esto tiene mucho que ver el tema de, yo escucho al doctor cuando vienen a consulta, a los pacientes se les recomienda mucha paciencia, esta cirugía de mucha paciencia. Todas las cirugías en general, ¿no? Tiene que ser el paciente un poco, seguir las indicaciones, seguir las pautas dadas y ser paciente, por eso es la palabra de paciente, ¿no? Hay que tener paciencia, ¿no? Claro. Igual los resultados, ni bien culmina la cirugía, se ve el resultado real. Sin embargo, empieza ya lo que sigue, que es el edema. Por ejemplo, mire, acá tenemos resultados a segundos de haber culminado la cirugía, ¿verdad? Cuando tú ves, mira, este paciente tiene una típica nariz mestiza, punta discretamente caída, piel
del dorso y la punta gruesa, tiene su jiba, alas un poco anchas. La punta caída también, ¿verdad? Claro, lo que te dije al inicio, punta caída. ¿Y cuál es el objetivo? Lograr una discreta caída, una punta con un ángulo adecuado, nasolabial adecuado. Proyectada. Ya está establecido que para una mujer es más o menos 105 grados y un hombre 95 grados, las alas más delgadas. Tú ves, ahí no hay edema, ahí se convierte en cirugía y el edema es mínimo si es que lo hay. Pero posteriormente ya se va a hinchar porque es normal, Es ¿no? Es lo que se normal de espera. una cirugía, ¿Sí? claro. Pero ya ese es el resultado final. Es el resultado. Sí, esto no va a variar. Obviamente se va a matizar, pero debe revertir. Claro, a la semana más o menos el proceso natural de hinchazón del cuerpo ya va a ir bajando, Hasta ¿verdad? 3 semanas se dice, ¿no? Ajá. Hasta 3 semanas. Perfecto. Bien, doctor. Antes había un tema que casi todas las cirugías eran abiertas, ¿verdad? Sin embargo, ahora, ¿cómo ha cambiado la técnica? Bueno, ¿De qué se trata ahora? dado que las características de nuestra propia, de la piel mestiza son especiales, no es como una cicatriz en una persona blanca, al mediano plazo ya la cicatriz se atenúa muy bien, se camufla y no se ve, pero podría ser que en la piel mestiza sea visible. Es por eso que tratamos de evitar al máximo hacer una cirugía abierta. Esa es la razón principal. La otra razón es de que la cirugía abierta se recomienda para pacientes que han tenido traumatismos muy importantes, de tal forma que una cirugía cerrada no va a permitir corregir. Esas son las dos indicaciones precisas, ¿no? Indicarle al paciente que de repente no sabe, cirugía abierta es la que se hace un corte por acá, corte ¿verdad? en la columela y columela. permite levantar Y se levanta toda la los piel. tejidos del dorso nasal. ¿Sí? En cambio, la técnica que ahora se aplica, doctor, Es una técnica cerrada donde no hay cortes externos, todos los cortes son internos. por acá, por dentro de la nariz. Permite trabajar, pero eso está en función también de la destreza y experiencia del cirujano, ¿no? O sea, el hacer abierta o cerrada, si tú vas a algunos medios como vas a los congresos en Estados Unidos, todas son abiertas. ¿Ah, sí? Sí, es que su entrenamiento es así. Pero dado que tenemos un buen entrenamiento en Latinoamérica y dado la característica de la piel, sí permite hacer un abordaje casi siempre cerrado. El número en porcentaje de cirugías que usted hace, doctor. Por ejemplo, en los últimos años yo ya no he hecho cirugías abiertas. Yo ya en mi canal, yo no he hecho abiertas. Todas son cerradas. Y las abiertas yo pienso que debe ser para aquellos pacientes ya que han tenido operaciones previas. Claro. 2 o 3 cirugías previas o traumatismos muy severos. Casos muy complejos. Que es necesario eso, pero cuando son cirugías, el paciente que tiene muchas cirugías ya reoperado, yo trato de no tocarlos, porque a veces los resultados no son los que el paciente aspira, ¿no? Entonces, yo trato de evitarlo. Generalmente yo hago rinoplastías primarias, es decir, que son narices que no han sido operadas. Claro. Y cuando tienen traumatismo, al menos yo les explico que vamos a tratar un objetivo realista, un porcentaje de mejora. Si el paciente quiere un 100% de mejora, yo mejor me abstengo a operar, lo mando a gente que tiene mucho más experiencia a ver qué hagan, ¿no? Bien, y doctor. muchos de ellos han vuelto con su cicatriz abierta, luego de una cirugía abierta con su cicatriz. Y yo veo pues que la realidad es esa, no se logra una mejoría al 100%. Entonces a veces dice uno, sí tomé la mejor decisión de no tocarlo, ¿no? Claro. Lo que mencionaba el doctor es el tema de la piel, que a veces hacemos queloide, ¿verdad? A veces queloide, a veces hay imperfecciones. Y mientras más manipulación de una estructura tiene mayor fibrosis, y si tiene mayor fibrosis, mayor riesgo de imperfecciones. Bien, doctor, ¿qué le parece si revisamos un siguiente caso? Este es el caso de un paciente masculino, ¿verdad? La jiba dorsal muy común, lo que comentaba. Acá si tú ves, tiene, tiene mezcla, por eso ahí se ve que es una nariz. El Perú tiene un crisol de variantes, ¿no? Dado el mestizaje que ha tenido. Tú ves, tiene el radix bajo, o sea, la raíz caído, de la ¿verdad? nariz bajo. Si a este paciente hago lo que se hace usualmente en la mayoría de pacientes, bajar sobre el dorso y siguiendo hasta el nivel del radix, va a quedar una nariz muy chata. Bastante pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que dar un balance. Entonces yo no puedo bajar toda la jiba. Lo que debo hacer es levantar el radix para dar una altura adecuada a la nariz, porque una nariz plana, chata, no es bella.
Y Tiene que tener una altura adecuada. ¿Sí? En él trabajamos el dorso, perfilamos la punta, lo pusimos en el ángulo adecuado para un hombre, 95 grados, que es un claro. ángulo correcto. Ujú. Hicimos fractura para adelgazar el ancho y le hicimos un relleno para levantar el radix para que no se quede la nariz chata. Entonces tú ves una nariz balanceada, adecuada para el sexo masculino, y también considerando la talla del paciente, porque no le podemos poner a un paciente de 1,85 una nariz Claro, chiquitita, nariz ¿no? pequeña. O sea, no iría con su personalidad. Ujú. Yendo a ese punto, doctor, ¿qué aspectos se consideran a la hora de planificar una rinoplastia? O sea, que son aspectos no solamente anatómicos, sino también psicológicos. Tenemos que evaluar todo al paciente en toda su magnitud, a ver cómo piensa, cuáles son sus expectativas, ver las características propias anatómicas de su piel, de sus estructuras cartilaginosas. Ujú. Es un análisis bien minucioso que debes hacer para que el resultado sea el adecuado para el paciente y yo como cirujano yo me sienta satisfecho, ¿no? Claro, usted mencionaba la talla del paciente, Claro. el sexo, las características faciales, ¿verdad? Todo, ¿no? Alguna vez usted mencionó que, por ejemplo, una persona mestiza no se le puede generar una nariz de repente de un caucásico que No es se más puede, pequeña, pues más respingada, anatómicamente no ¿verdad? permite, ¿no? Claro. Permite las estructuras, ¿no? Ujú. Bien, doctor. Y en cuanto a las características de los hombres, mencionaba ciertos ángulos, ciertos tamaños. Claro, ya está descrito, como te decía, el ángulo nasolabial tiene que tener en un varón 95 grados. ¿Y en una El mujer dorso cuánto de es el 105 ángulo? grados. Ah, ok. El dorso tiene que ser recto en el varón. Ujú. Aunque algunos chicos actualmente piden con una discreta caída, ¿no? Claro. ¿Sí? Bien. Porque si tú ves chicos bellos, muchos tienen una combinación de algunas características femeninas. Es cierto, es cierto. ¿Sí? Sí, depende Sí, y también de las son- facciones, Claro, ¿verdad? o sea, a veces, no sé, pero dicen que, por ejemplo, un varón es bello si tiene algunos rasgos delicados, ¿no? Y eso es de una mujer. Ujú. Claro, depende de las expectativas del paciente. Claro. Bien, las preferencias también, ¿verdad? Revisamos otro caso, un Igual, caso ¿no? Punta típico, una caída, nariz bastante punta pronunciada. caída, que el dorso no tan prominente, pero si tiene un dorso discreto, entonces él pidió por ejemplo una discreta caída, un ángulo nasolabial Ujú. de 100 grados más o menos tiene, y el resultado es agradable, ¿no? Sí, A doctor. la vista es agradable. Claro. Aquí también vemos uno de los efectos que causa una rinoplastia, es un efecto de repente secundario, que es el rejuvenecimiento facial. Obviamente, ¿verdad? ¿no? Una nariz bella va a rejuvenecer el aspecto facial, definitivamente, ¿no? La Claro. punta caída es expresión de envejecimiento. Envejecimiento, Si claro. tú ves todas las personas mayores, el ángulo nasolabial se va volviendo más agudo, Ujú. porque va cayendo la punta y eso te va dando una forma, o la persona se ve un poco mayor, ¿no? Es así. Claro. Y tú le das la punta y rejuvenece 10 a 15 años. Leía la vez pasada de que una nariz grande, conjiva y punta caída daba un aspecto de rudeza. Mejorando estas características Claro. podemos Ahí tú dulcificar, ¿verdad? El tú ves, rostro. no es agradable, ¿no? Claro. ¿No? Agradable. Sí, doctor. Hablaba también de la punta. Esto lo logramos con una técnica que se llama Umbrella Teeth Graft, Claro, ¿verdad? una de las características de la nariz mestiza es que no tiene soporte. No tiene soporte a diferencia de una nariz anglosajona. ¿Por qué es paradita? Porque tiene soporte, pues. Ujú. La nariz mestiza no tiene soporte. O sea, las características de los cartílagos alares mediales que tenemos no tienen una buena consistencia, entonces se cae. Y entonces el objetivo es lograr un soporte adecuado, o sea, hacerla parecer a una nariz anglosajona. ¿Y cómo lo logramos, doctor? Se pone una técnica especial donde se pone un cartílago entre los dos cartílagos alares mediales, Ujú. y se pone una tapita dependiendo de lo que el paciente y las características permitan, ¿no? Eso nos da como resultado una proyección de la punta Claro, nasal, con el ¿verdad? ángulo adecuado que desee el paciente. Y Claro. sobre todo el efecto permanente. Permanente, para toda la vida. Sí, porque tú vas a ver, hay otros colegas que le ponen unos puntitos acá, pero eso ya se ha visto. Se cae con el tiempo, se cae, ¿verdad? 3-4 meses se cae. Esto va a permitir O sea, también fortalecimiento de la punta, ¿verdad? claro, Para que el o sea, resultado dure. es permanente por eso. ¿sí? Qué genial esta técnica. Pero tiene una pequeña desventaja que al manipular las estructuras de la punta se va a hinchar. Por eso hay que explicar al paciente
que tiene que tener paciencia, ¿no? Claro, mucha Porque si paciencia. se le matiza un poco, a veces todo dice, ¿por qué está tan ancho? No era tan ancho mi nariz. Se le explica que es cuestión de tiempo para que las Claro. estructuras desinflamen y todo va a regresar a su normalidad. Una vez desinflamado ya podemos disfrutar de los resultados, pero Así mucha es. paciencia. Bien, acá tenemos un ejemplo claro de una Otro- proyección de la punta otra nasal, nariz ¿verdad? mestiza, jiba prominente. La nariz mestiza normalmente el radio no es bajo, Ujú. es un radio adecuado. Por eso en él hemos hecho un balance del dorso, Un la proyección relleno, de como la punta. mencionaba. Sí. Y lo importante es mencionarle al público que estos rellenos, esta técnica umbrella tape graft que se hace con Propio tejido tejido, autólogo del paciente. es No propio hay, tejido. Aquí todo lo que Ujú. se coloca tiene que ser del paciente. Claro, aquí no hay materiales extraños que puedan causar algunos problemas a futuro, ¿verdad? Claro, no, porque anteriormente usaban, por ejemplo, lámina de silicona, o sea, el postecito lo hacían de un tubito y le ponían una silicona, pero en el tiempo se destruían, es decir, se empezaba a salir o se ponía rojo. Es por eso que en el mundo ya no se usa en la cara Ujú, ningún material protésico, tal vez solo el mentón, ujú. pero en el resto de estructuras ya no. Por ejemplo, antes ponía prótesis de malar y ya no se recomienda, Ahora ya no, porque tejido propio, a ¿verdad? mediano o largo plazo se destruyen. Ujú. Entonces va a generar un problema, le genera una herida, una cicatriz fea, a veces se retrae, Claro. es peor que el problema. Claro, bien, hay que tener mucho cuidado, por favor, las personas que nos están escuchando. Bien, lo que el doctor nos comenta es que usamos material tejido propio del paciente que no va a generar rechazo, Claro, ¿verdad? esa es la idea, en cara no se puede usar ningún material protésico. Bien, doctor. Aquí vemos el tema de la punta nasal gruesa, redonda, globulosa. ¿Y esto cómo usted logra afinarlo, doctor, para que se vea así una nariz tan definida, tan bonita? Lo que se hace es se disminuye el ancho que tienen los cartílagos alares. En la punta, los cartílagos normalmente tienen una pequeña separación. ¿Qué se ha visto? Que aquellos que tienen punta finita es porque están pegaditos. Está más junta, ajá. Entonces lo que se hace es se pone su poste, se junta y va a dar una punta finita. Pues, ¿no? Se suturas para que se una, Sí. ¿verdad? Bien, doctor. Además se desgrasa la piel, o sea, tiene un poquito de grasa, se le puede sacar Se afina, a la ajá. medida de que permita que no altere la irrigación. Claro, aquí tiene mucho que ver el tacto del doctor, La experiencia, ¿verdad? esa es Claro, su experiencia. porque me comentaba la vez pasada que si se resecciona mucho, Se necrosa, hay se pierde, problemas. se pierde, Claro. se pierde la irrigación, pierde la vitalidad. Ujú, claro. Y puede quedar, y tener una cicatriz en la punta es Uy, no, visible, ¿no? Todos claro. lo ven, ¿no? Todo se hace con mucho tacto, con mucho tino y eso tiene que ver mucho La experiencia. la destreza del cirujano, ¿verdad? Revisamos un caso más. Bien, acá está el tema de la rinoceptoplastía, el tabique desviado, ¿verdad, Claro. doctor? O sea, al corregir la desviación que puede tener el tabique, hace que externamente la nariz se vea recta. Ujú. ¿Sí? Acá tenemos el resultado de esta paciente, si lo pueden apreciar un poco más. El tabique está desviado y el resultado a una semana es este. ¿Verdad, doctor? Así está alineado. Mucho cambio, ¿verdad? Alineado, se ha hecho corrección tanto del dorso, la punta, o sea, se trata de hacer una cirugía completa, ¿no? Es una Completa. rinoceptoplastía. Y vemos, doctor, que cuando vienen los pacientes así con una nariz con características que no son, hablando en rinoplastía, no son muy armoniosas, el cambio cuando se Claro. vienen a hacer la foto del después es tremendo, la personalidad cambia, doctor. A veces ni lo reconoces, ¿no? Así es, claro. A mí pasa que, por ejemplo, ¿y este paciente cuándo lo operaba? Ya cambió su vida, no lo recuerdas porque es otra persona. Hablemos sobre este punto, doctor, la mejora de la autoestima, cómo cambia el paciente después al verse el resultado. ¿Cómo creen que un paciente que viene no tan guapo y resulta guapo, no necesita palabras, ¿no? Claro, sí. Incluso nosotros cuando llegan los pacientes es tanta la mejora que también nos sentimos contentos, ¿verdad? Yo me imagino a usted, doctor, al ver que Claro, sus claro. manos han hecho esto Claro, posible. todos los días da satisfacción ver que has logrado algo en el paciente, ¿no? Has mejorado su vida y eso va a generar mejoras en su calidad de vida. Porque si el paciente tiene su autoestima mucho alta, tiene mejores metas, se vuelve más competitivo. Es cierto. Bien, doctor, hemos hablado hoy sobre rinoplastía. Recordarle al público que nos ha escrito y a lo mejor no hemos podido resolver sus dudas.
vamos a enviarles un mensaje directo para resolver todo aquello que ha quedado en el tintero. Doctor, ¿alguna recomendación para el público? Lo único que daría al público que está escuchándonos o viéndonos, que la rinoplastia actualmente es una cirugía muy segura, que realizada en lugar adecuado, profesionales adecuados, no tengan temor, no tengan miedo. Es una cirugía que realmente ahora está en el grupo de las cirugías ambulatorias, ¿no? El paciente se opera y va a la casa. Por lo tanto, significa eso que no tiene demasiado riesgo. Pero sí es importante hacerlo en un lugar adecuado, ser evaluado adecuadamente, ser informado completamente de todos los pros y contras. Y yo como médico, por ejemplo, creo que uno de los aspectos más importantes es evaluar cuidadosamente no solamente la parte física, la parte anatómica, sino la parte psicológica del paciente. Perfecto. Para lograr llegar a un buen resultado, ¿no? Claro. Muy bien, amigos, muchas gracias por escucharnos. No duden en escribirnos si tienen alguna consulta, si quieren que ahondemos más para la próxima oportunidad sobre un tema, y nosotros estamos dispuestos aquí para resolver todas sus dudas. Doctor, recordarle al público que aparte de las redes sociales, ¿cómo nos pueden encontrar? Bueno, tenemos acceso a todos los pacientes por Facebook, Instagram, YouTube, y también llamarnos a la oficina, que en la clínica, el 455-4836 o el 990-907303, que estamos llanos a atender cualquier consulta o cualquier inquietud. ¿Y la dirección, doctor, para que venga de manera presencial? Teodoro Cárdenas 130, eso está a la altura de la cuadra 13 de la avenida Arequipa en Santa Beatriz, Lima. Bien, amigos, entonces hasta una próxima oportunidad. Gracias, nos vemos. Gracias.